¿Cómo se explica el éxito de la democracia uruguaya? ¿Es un espejo donde pueden mirarse otros países para aprender? La estabilidad de la democracia en Uruguay es muy elogiada fuera de fronteras y de hecho es un activo que todos los gobiernos utilizan para posicionar a nuestro país en el exterior. Pero no hay que dormirse en los laureles. En la vida política es necesario un esfuerzo continuo de aprendizajes y de mejoras. Con ese horizonte, próximo jueves, se pone en marcha La Máquina de Aprender, una serie de foros temáticos donde académicos y políticos buscarán generar insumos para enriquecer las prácticas y las instituciones de la democracia uruguaya. El proyecto es coordinado por dos politólogos conocidos de esta casa, Adolfo Garcés y Fernanda Boidi, y cuenta con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. En la actividad inaugural, en la primera, uno de los disertantes será el profesor Emanuel Adler, considerado por sus colegas en nuestro país como el politólogo uruguayo más reconocido en el mundo. Bueno, con él y con Fito Garcés vamos a conversar en los próximos minutos. Bueno, Fito, bienvenido otra vez, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y ahora vamos, Emiliano, un placer verte. Y ahora vamos al saludo con Manolo. Claro, vamos al saludo con nuestro invitado especial, un invitado de lujo, profesor Adler. Un placer reencontrarlo, ¿eh? Sí, muchas gracias. Ya recuerdo mucho cuando estuve con usted 3 o 4 años atrás, algo por el estilo. Julio del año 2017. 2017, así es. Acá en Montevideo. Yo disfruté mucho. Sí, fue muy interesante para todos aquel intercambio. Esta vez lo tenemos a distancia, lo ubicamos en Tel Aviv, ¿verdad? En Tel Aviv, cierto. Bueno, por suerte lo escuchamos y lo vemos perfectamente bien. Fito, una pregunta primero para ti. El origen de esto de La Máquina de Aprender, esta serie de foros que empieza el jueves. Yo decía algo recién, pero ¿cuál es el objetivo? Sí, el objetivo, tú lo decías, es que logremos seguir aprendiendo. Uh-huh. A veces precisamos tragedias para aprender, ¿no? Uruguay aprendió de algunas tragedias, ¿no? De las guerras civiles del siglo XIX nació la democracia. Yo diría, de la tragedia de la década del 60, de todos los errores acumulados de la década del 60, nació una época de prosperidad después de la dictadura, ¿no? Y de progreso político, económico y social. Entonces, que no precisemos tragedias para seguir aprendiendo. Esa es la filosofía del proyecto. ¿Y el nombre de dónde sale? La Máquina de Aprender. Mirá, el proyecto no es casualidad que esté el profesor Adler acá, porque el proyecto se inspira en la teoría, en el último libro de Manolo, ¿no? Este es un libro impresionante, es lo mejor que he leído muchísimo tiempo, es lo más inspirador que he leído muchísimo tiempo, ¿no? Porque pone el acento no tanto en lo que existe, Emanuel lo va a explicar mucho mejor que yo, desde luego, ¿no? No tanto en lo que existe, sino en que el futuro está abierto. Depende de nuestra capacidad para ir aprendiendo, para ir mejorando nuestras prácticas. Y la democracia, como orden social, requiere un esfuerzo sistemático de aprendizaje por parte de todos nosotros, todos los que tenemos que ver con la vida democrática. Entonces, su teoría es una teoría sobre la evolución cognitiva, sobre el aprendizaje, en definitiva, y las democracias deben aprender. Nuestra democracia ha sido una máquina de aprender. Hemos aprendido mucho, pero solemos hablar del medio vaso lleno, Emiliano, incluso acá en este programa, ¿no? Del medio vaso lleno. Y nos miran de lejos, siempre viendo el medio vaso lleno. Y nosotros que estamos acá sabemos que hay una mitad del vaso que está vacía y que hay que seguir trabajando sobre eso. Profesor Adler, ¿cómo le suena eso de que lo ubiquen como el padre teórico de La Máquina de Aprender? Bueno, primero me llena de orgullo y de honor y que el libro se está utilizando en práctica, porque es un libro sobre prácticas y es una forma sensacional de unir lo teórico y en realidad muy abstracto de lo que significa el cambio cognitivo colectivo y llevado a la práctica. En el libro yo usé ilustraciones de cyberspace y de
de corporaciones y de Europa, de la integración europea, pero eso son solamente ilustraciones, y lo que Fito está haciendo con Fernanda son llevando estas ideas a la práctica, y no hay nada que más un académico puede desear en su vida académica y en general en su vida que lo que ellos están haciendo. Por lo tanto, me llena de mucha alegría, orgullo, honor, etcétera. ¿No le había pasado hasta ahora de que su libro terminara teniendo este tipo de consecuencias? Bueno, está teniendo, por suerte, el libro es muy teórico. Por eso. Y en realidad yo estoy planeando escribir otro libro más pequeño, con mucho menos referencias, para que sea más práctico y más popular, digamos así. Pero ya está siendo adaptado, por ejemplo, a al derecho internacional, para la resolución de problemas globales, que quizá voy a hablar un poquito más tarde de ellos, porque está vinculado cómo tenemos que seguir adaptándonos en Uruguay a las cosas que van pasando en el medio ambiente. Y no me refiero al medio ambiente environment, ¿sí?, desde el punto de vista físico, sino las cosas que van pasando en el mundo. Por eso es una teoría, no, como Fito bien dijo, no en inglés se dice no de being, no de ser, sino de estar emergiendo todo el tiempo. Incluso cuando uno habla de estabilidad, y hay estabilidad, las cosas siguen cambiando a diario. La pregunta es cuándo cambian en forma tan drástica que un orden social cambia a otro orden social. Un orden autoritario se convierte en democrático, o desgraciadamente viceversa, ¿sí? Pero los órdenes sociales se pueden aplicar no solamente a la democracia, ni que hablar no solamente a la democracia uruguaya, sino al orden internacional, a órdenes de medicina, órdenes sociales de arte, de todo. O sea, es una teoría que mi esperanza es que sea aplicada en forma más general, pero por ejemplo, me pediste un ejemplo. El ejemplo es toda la jurisdicción internacional para tratar con temas, por ejemplo, como inteligencia artificial, los problemas del medio ambiente, del cambio climático, etcétera. Bien. Recordemos incluso temas que charlamos en la entrevista aquella del año 2017. Recordemos el concepto de las comunidades de práctica que usted ha introducido. Exacto. Miren, para empezar, el conocimiento y el aprendizaje es siempre colectivo. Nosotros no podemos aprender solamente del aire, ¿sí? Claro que aprendemos como individuos, pero el aprendizaje ocurre dentro de comunidades. Ahora, mi teoría, que es de evolución, no tiene nada que ver con la evolución natural, Darwin, Lamarck, etcétera, es cómo las prácticas se conservan preferentemente, cómo las comunidades de práctica son los vehículos de las prácticas, y ahí se genera el aprendizaje y también la contestación, porque no existe el aprendizaje sin mucha contestación, debate, etcétera, y cómo las ciertas prácticas se mantienen institucionalizadas y otras se
van cayendo. En eso Usted en aquella entrevista manejaba varios ejemplos, ¿no? de ese tipo de comunidades. Los oyentes deben estar haciendo su propio ejercicio, pero ¿cuáles citaría ahora como casos? En muchísimos casos. Por ejemplo, yo mencioné el cyberspace, ¿sí? El espacio cyber. Uh-huh. El espacio cyber empezó como un orden social con la idea de construir realmente un orden social global, y el orden social estaba basada en conocimientos de fondo, en conocimientos normativos, en valores de unir a la humanidad por intermedio del Internet y de las otras plataformas de cyber. Lo que pasó es algo muy diferente. Esas prácticas que fueron desarrolladas al principio fueron realmente amenazadas y tomadas, dejadas de lado por prácticas, por un lado, económicas de las grandes corporaciones como Google y Facebook, y por otro lado, de estados que empezaron a competir entre ellos por el control del cyber. Entonces, en vez de convertirse de un orden social realmente global para unir a la humanidad, se convirtió en un orden social para separar a la humanidad. Y en realidad lo que las corporaciones, seguramente ustedes han seguido lo que está pasando con Facebook estos días, uh-huh. Donde estas plataformas y estas grandes compañías que tienen más poder que muchos estados, a diario están haciendo billones de dólares porque venden predicciones a otras compañías basadas a lo que nos sacan a nosotros cuando usamos el teléfono, cuando usamos todo lo que usamos que es conectado al espacio cyber. Eso es un ejemplo muy, yo diría, patente, ¿sí? De cómo un orden social se convierte en otro, evoluciona, pero normativamente para mí, no para bien. Uh-huh. Ahora, en mi teoría, aparte de la parte, digamos, analítica, en la cual yo desarrollo cómo las prácticas se seleccionan preferentemente, cómo también se hace innovación de prácticas y cuáles sobreviven y cuáles no, yo tengo una parte de filosofía política en la cual yo me pregunto, una pregunta que es milenaria, ¿y qué prácticas son mejores? ¿Cómo determinamos cuándo una práctica es mejor que otro? Cosa que por supuesto, filósofos desde Platón, incluso antes, han estado pensando sobre eso. No es que yo tengo la respuesta, pero mi respuesta fue cuando las prácticas que siempre están compuestas, son la otra cara de las prácticas en un conocimiento de fondo, ya sea normativo, científico, ideológico, etcétera, están basadas en valores de humanidad común. Cuando están basadas en valores de comunidad común, ahí significa que si hay una evolución cognitiva, será no solamente una evolución cognitiva para bien o para mal, sino para bien. Y eso es una determinación normativa mía, que probablemente muchos no estarán de acuerdo, pero yo la pongo sobre la mesa. Uh-huh. La democracia es una de las prácticas en torno a las cuales se genera comunidad. Ni que hablar. Sería un poco banal mencionar lo que dijo Churchill, sí, que es la peor de todos los sistemas de gobierno salvo el resto de los sistemas. Y eso, desafortunadamente, muchos pueblos se dan cuenta una vez que practican las prácticas no democráticas, como está pasando ahora en el mundo.
en América Latina, en Nicaragua, en Venezuela, en Turquía y en Hungría, y puede pasar de vuelta en Estados Unidos, como estuvo a punto de convertirse en un país semi-autoritario o autoritario. Ahora, los pueblos están buscando hoy, eso es un tema muy, muy largo y profundo, están buscando, hay una sensación de malaise, ¿sí? de una sensación de que todo está mal, que tiene que ver con la globalización, que tiene que ver con las tecnologías, que tienen que ver, las nuevas tecnologías, como los algoritmos de la inteligencia artificial, que tiene que ver con el cambio climático, y buscan soluciones también para sus problemas económicos, de trabajo, y entonces son muy susceptibles de ser enganchados, diría yo, por charlatanes que dicen, déjenme a mí, yo voy a resolver los problemas. Todos los problemas son las élites, son los expertos, son estos que dicen que saben, es la ciencia. No, déjenme a mí que yo les voy a resolver los problemas. Bueno, eso pasó en el siglo XX. Tengo que mencionar a Mussolini, tengo que mencionar a Franco, a Hitler, a Perón, y está pasando ahora. Son soluciones fáciles y además están basadas no tanto en la racionalidad, sino están basadas en la emoción. La gente responde a emociones. Y es muy fácil hoy día con las plataformas de Facebook y de Twitter, etcétera, de emocionar a la gente, y no solamente to hack their minds, o sea, de llegar a cada persona sabiendo que esa persona piensa y si es pro-republicano, pro-democrático, y inundar a esas personas de información generalmente errónea. Yo creo, y acabo de publicar un escrito sobre lo que se llama la fake news, ¿sí? O post-truth. Hoy es uno de los grandes problemas de la humanidad, porque estamos perdiendo lo que fue base del iluminismo, en la cual es una racionalidad en la cual por lo menos podemos distinguir la verdad. Del punto de vista filosófico nadie sabe lo que es, pero por lo menos podemos distinguir hechos factibles, facts, ¿sí? De mentiras, pero ni siquiera de mentiras, porque lo que están haciendo hoy día es tratar de decir que la verdad no importa. Por eso no es solamente mentir, es realmente decir, estamos viviendo en un mundo que hay hechos alternativos, como dijo la ayudante de Trump. Eso crea muchas emociones que lleva a las autocracias y a los populismos, y por eso hay que traer a los pueblos nuevamente a la democracia, que con todos sus defectos, y hay muchos, la mitad del vaso vacío, como decía Fito, de todas maneras, son mejores que la alternativa. Y te voy a explicar también por qué. A ver. Porque la democracia reparte la autoridad horizontalmente, mientras que los autoritarismos, los populismos autoritarios son puramente jerárquicos. No es que no haya jerarquía en las democracias, por supuesto que las hay, pero el poder de mandar, ¿sí? la autoridad se divide en muchos entes. Y Uruguay se caracterizó en muchas formas por eso, por saber dividir horizontalmente la autoridad. A veces menos, a veces más, como Fito decía, hubieron muchas crisis, y la teoría de la evolución cognitiva
dice que en realidad cuando hay un aprendizaje colectivo dentro de comunidades de práctica, se convierte en habitual. Todos nosotros, como democráticos parte de una comunidad de práctica democrática, habitualmente sabemos lo que hacemos. No estamos pensando en cada momento, este es el conocimiento de fondo que me lleva. Lo hacemos, pero cuando hay una crisis, ahí se convierte en reflexivo. Ahí tenemos que reaprender, reformular, reforzar, y ahí entra la maquinita. Ahí entra la máquina de aprender. De aprender. Usted tiene, como queda claro en lo que acaba de decir y como le hemos escuchado, por ejemplo, en aquella entrevista anterior o habrán visto quienes leen sus escritos, usted tiene una valoración muy positiva del aprendizaje de la democracia uruguaya, de lo que la democracia uruguaya ha ido aprendiendo sobre sí misma, de cómo se ubica, de cuál es el resultado. Ha llegado a tomarla o a considerarla casi como una referencia posible, ¿no? Si es una pregunta, la respuesta es sí, pero te voy a decir inmediatamente, en realidad recordar lo que dijiste hace 10 minutos, que así Uruguay es vista desde afuera. Por algo debe ser. Y usted de hecho la ve desde afuera, puntualicemos eso, ¿no? Porque usted es uruguayo, pero hace muchísimos años que vive en el exterior y desarrolla su actividad académica lejos del país, ¿no? Es verdad, pero estoy haciendo lo que estoy haciendo es porque me siento muy uruguayo también. Pero estoy afuera, si querés decir, del punto de vista físico o incluso cibernético en este momento. Pero al mismo tiempo, como Fito y Fernanda muestran en la introducción a la maquinita, Uruguay en todas las jerarquías de países democráticos figura entre las primeras 10, primeras 12 democracias del mundo, encima de Estados Unidos, la gran democracia del mundo. Por algo debe ser. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno vive dentro del país, y especialmente tanto los politólogos como ustedes, ¿cómo se dice? Los que trabajan en la prensa y en la media, están muy atentos de lo que pasó ayer y lo que puede pasar mañana, y de lo que le dijo la que vino de Estados Unidos al presidente y qué se va a hacer pasado mañana con esto. Y por supuesto eso genera, en cierta manera, genera ansiedad. Porque hay problemas económicos, hay problemas entre los diferentes partidos. Está la oposición que dice diferente que el partido o los partidos de gobierno, pero hay que abstraerse de eso y mirar a lo que se dice de big picture, ¿sí? ¿Cómo se diría? Sí. Aquello de salir, de concentrarse en el árbol y mirar el bosque, por ejemplo, ¿no? Ahí está, o salir del box, ¿sí? Salir de la caja, etc. Sí, ¿por qué? Porque primero, físicamente y también culturalmente somos parte de América Latina. Y hay que mirar para arriba, para abajo, para el costado, para ver cómo nosotros nos comparamos con el resto de otros países latinoamericanos. O sea que no es que yo hablo positivamente de la democracia uruguaya en forma absoluta. Yo hablo en forma relativa, y especialmente en la forma en que fue superando, acá vuelvo a lo que Fito dijo, como fue superando las crisis, ¿sí? Con muchos problemas, con muchas crisis. Un ejemplo de ello, en realidad, es uno de los grandes escritos de Fito sobre cómo la guerrilla, ¿sí? Los tupamaros, que yo los puedo, junto con los militares que los confrontaron, fueron comunidades de prácticas antidemocráticas que
que pusieron en peligro la democracia uruguaya. Pero en un momento dado, no todos, pero muchos decidieron unirse a la comunidad de práctica democrática y traer nuevas prácticas que fueron adaptadas al país y que fueron enriqueciendo también a la democracia uruguaya, por lo cual es conocida también en el exterior en los últimos 10 o 15 años. Le propongo entonces que a partir de ese diagnóstico que usted tiene de la democracia uruguaya, de la comunidad de prácticas democráticas en Uruguay, pero con los llamados de atención que formula estos, por ejemplo, a propósito del entorno en el que nos ubicamos, ahora en la segunda parte charlemos, quizás con alguna intervención inicial de Fito, sobre dónde tenemos que poner el acento, ¿no? Dónde tenemos que inquietarnos, por dónde es que deberíamos corregir o discutir si tenemos que corregir. Ya retomamos esta entrevista esta mañana con el politólogo Emanuel Adler, acompañado desde acá por Adolfo Fito Garcés, uno de los coordinadores con Fernanda Boidi de este ciclo que ahora se inicia el jueves, La Máquina de Aprender. La Máquina de Aprender. Así se llama este ciclo, que con la coordinación de Fernanda Boidi y Adolfo Garcés, con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, se pone en marcha este jueves con la primera de las actividades en la mañana en el Palacio Legislativo. Para ir acercándonos a la forma de trabajo que está prevista, hoy charlamos, por un lado, acá con Fito, pero con la presencia destacada como invitado desde Tel Aviv del profesor Emanuel Adler, que recibió su doctorado por la Universidad de California en Berkeley en el año 1982, es profesor emérito de Ciencia Política y titular emérito de la cátedra Andrea y Charles Bronfman de Estudios sobre Israel en la Universidad de Toronto, miembro de la Royal Society de Canadá, de la Academia Europea de Ciencias, profesor honorario en la Universidad de Copenhague, entre otros datos de su currículum. Se trata entonces de no endulzarnos con las virtudes, las bondades de esa comunidad de práctica democrática que ha ido construyendo el Uruguay. Se trata de estar alertas. Fito, vamos contigo ahora a partir de lo que escuchabas recién en los últimos minutos de la exposición del profesor Adler. Claro que sí. Déjame insistir en que Manolo, como le gusta que le digan, es una leyenda en el mundo. O sea que yo siento un privilegio extraordinario, ¿no?, de haber entrado en contacto con él, de que los politólogos y las politólogas acá en Uruguay estemos en contacto con él, que nos dedique una parte de su tiempo, ¿no? Lo estamos molestando 2 por 3. También lo hemos distinguido, la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, con un premio muy lindo que recibió Jorge Lanzaro en su momento, que después recibió Luis Eduardo González y que ahora este año recibió el profesor Adler, a una vida de trayectorias distinguidas en ciencia política. Es el tercer politólogo uruguayo en recibir este premio. Así que, Manolo, otra vez públicamente, mil gracias por tu generosidad. Y bueno, el énfasis nuestro con Fernanda, ha sido un placer trabajar con ella, es la primera vez que compartimos un proyecto de este tipo. El énfasis nuestro está justamente inspirado en el texto de Manolo, en que hay que aprender, en que tenemos que seguir aprendiendo. Yo les contaba recién en la pausa, y lo he contado muchas veces porque me marcó definitivamente. Tantas veces escuché a mi padre de chico hablar de lo que era la democracia uruguaya en la década de 40, en la década de 50, y de hasta qué punto su generación no soñaba con que podía haber un golpe de Estado. En la década de 50, Emiliano, voy a acordarme de otro tío, esta vez muy católico él, mi tío Carlos, hermano de mi madre. Carlos decía, cuando hablábamos de década del 50, me decía, Adolfito, eran los tiempos en que Dios andaba por el mundo. Ese es el sentimiento que había en Uruguay. Un rincón bendito, decía alguna gente, ¿no? La Suiza de América. Che, y se derrumbó la estantería. 20 años después fue un desastre.
Entonces, si será cierto lo que dice el profesor Adler, si será cierto de que el final no está escrito, siempre es un final abierto, ¿no? Y que tenemos que aprender todo el tiempo. ¿Dónde marcarías ahora, en este momento, algunos puntos críticos? Mirá, cinco. Son los que proponemos 5 discusiones. Primero, la asesoría parlamentaria, ¿no? Daniel Chasquetti, que es amigo, colega, el que más sabe de este tema, ha escrito alguna vez que el nuestro es un parlamento reactivo. Reacciona frente al poder ejecutivo. El poder ejecutivo, acá no me atrevo a citarlo, Daniel, me hago cargo de lo que digo. El poder ejecutivo es el principal legislador en este país. Algo así como 2/3 partes de los proyectos de ley aprobados nacen en el Ejecutivo. La pregunta es, mi pregunta, y Daniel la contesta en este paper que va a presentar el jueves, mi pregunta es, ¿y tiene todo lo que precisa para reaccionar? ¿Tiene el músculo técnico suficiente? ¿Tiene la asesoría que precisa para poder reaccionar, para que no tengamos una asimetría entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo que dañe la calidad de la democracia? Punto 1. Sobre esto discutiremos el jueves, en un panel extraordinario, hasta con el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Frati, y con la presidenta de la Asamblea General del Senado, Beatriz Argimón. Redes sociales, hablando de prácticas, Manolo, no te tengo que contar, pero enferma, ¿no? Leer algunos Twitter, ver algunos mensajes en las redes, enferma. El daño que hace. Yo a veces digo, por favor, no tuiteen. Cuando hablo con jóvenes dirigentes políticos, le digo, no sean guarangos. No sean guarangos. No digan guarangadas en Twitter. Nos hacen mal. Y bueno, ustedes hacen mal. Estás centrándote en la participación en redes sociales de dirigentes políticos. De dirigentes y de militantes. Porque la democracia no la construye solo la élite. La construimos todos los que formamos parte, diría Manolo, de la comunidad de práctica democrática. La construís vos, Emiliano, la construimos los politólogos o no, etcétera, etcétera, etcétera. Che, los militantes, los activistas, hacen cosas maravillosas y hacen desastres. ¿No? Hablemos de eso, de cómo se practica esta tecnología de las redes sociales. Segundo asunto. Tercer asunto, participación política de la mujer. Tercer foro, marzo del año que viene. Uruguay es un país hermoso, de feminismo temprano. Llevamos un siglo de debates feministas en este país. Sin embargo, la participación política de la mujer sigue siendo una cuenta pendiente. Cuarto tema. La calidad de la democracia no solo se mide, decía Robert Dahl, por lo que pasa a nivel nacional, también por lo que pasa a nivel subnacional. ¿Cómo es la calidad de la democracia uruguaya en el nivel de los gobiernos departamentales y de las alcaldías de los municipios? Para mi gusto, y dicho con el amor por la democracia uruguaya, no solo medio vaso lleno. Yo diría 3/4 partes del vaso está vacía. La calidad de la democracia en el nivel subnacional en Uruguay, me hago cargo de esto, que lo discutiremos por allá por abril, deja muchísimo que desear. No hablo de las personas, hablo de las instituciones y de las prácticas. Las personas son divinas. Las instituciones y las prácticas a veces dejan que desear. Quinto asunto, y extraordinariamente polémico, el mecanismo de urgente consideración, que forma parte de un debate de la década del 50 y del 60, cuando fuimos, voy a citar a la calle Pou, fuimos moviendo las perillas, ¿no? El profesor Adler hablaba hace un ratito de la democracia es horizontal y vertical. Bueno, Uruguay ha ido moviendo la perilla de la horizontalidad y la verticalidad, de la dispersión del poder y de la gobernabilidad, de la concentración del poder. Y en la década del 60 movimos la perilla hacia la gobernabilidad, hacia darle más poderes a los presidentes. El mecanismo de urgente consideración incorporado en la reforma del 66 tiene que ver con esto. Estamos hablando de leyes de urgente consideración, ¿no? Exacto. La pregunta es, y no nos referimos al contenido de la LUC, ¿no? De esta, la que está en debate, la que va a ser sometida a referéndum. No, tú decís que la inquietud no está puesta en esta ley de urgente consideración en particular. No, en el mecanismo. La pregunta que nos haremos a mediados del año que viene, cuando haya pasado el referéndum, que nos haremos con la serenidad, con la madurez que el tema requiere, es, bueno, esta es una institución que vale la pena sostener, debe transformarse en una práctica, en el sentido de Manolo.
¿no? Debemos acostumbrarnos a hacer lo mismo. ¿Qué pensamos? ¿No? Es un enorme... Acá estamos en plena... Acá estamos... Manuel hablaba de contestación, ¿no? De discusión. Tenemos que discutir bien, bien, si vamos a instalar esto como práctica o no. Escuchando todos los puntos de vista, gobierno, oposición, académicos, periodistas, ciudadanos, conversemos bien para ir aprendiendo sobre lo que, a partir de lo que hacemos. Profesor Adler, ¿cuáles son sus comentarios a propósito de esta agenda que Fito, que Fernanda proponen para la máquina de aprender de la democracia uruguaya? Bueno, me voy a referir en 2 días en mi conferencia pequeña sobre eso. Primero, yo creo que los 5 temas son muy, muy importantes. Son realmente importantes por diversas razones. Por ejemplo, el tema de este jueves mete el asunto de el conocimiento de expertise, ¿sí? De expertos, y cómo el conocimiento de expertos puede contribuir dentro de la comunidad de práctica a ese conocimiento de fondo que luego se perpetúa, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir, a mi forma de ver, que lo que se está tratando es de crear una tecnocracia. Absolutamente. Gracias por aclararlo, Manolo. Gracias por aclararlo. Y van a participar personas de otros países, Estados Unidos, Alemania, que tienen muchas experiencias con ese tipo de legislativos que están siendo a una medida o a otro ayudado por expertos las instituciones republicanas pueden cambiar por el conocimiento de expertos. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos años salió una publicación académica que demostraba que en la alta corte de Estados Unidos los jueces eran interrumpidos, ¿se dice? ¿O destituidos? No. Se interrumpían uno a otro cuando hablaban. Ok, sí, está bien. Pero lo que demostraba el estudio es que los hombres interrumpían mucho más a las mujeres que viceversa, ¿ok? Que es también un problema de género, ¿sí? No solamente de una estructura racional para discutir y llegar a resoluciones. Pues bien, basado en este estudio, que era muy fuerte, que era bien claro, cambiaron las prácticas dentro de la Alta Corte de Justicia Americana. Adjudicaron un tiempo X, no recuerdo cuánto, X a cada juez, y prohibieron en realidad interrumpir cuando tal y tal y cuando los jueces hablaban. Ese es un pequeño ejemplo. Eso no convierte a Estados Unidos en una tecnocracia, pero es como la racionalidad, ¿sí? Entra dentro de la práctica democrática y la práctica representativa, en este caso del poder judicial. Manolo, déjame ir por el mismo lado, porque algo parecido, de otro modo, ha ocurrido en Uruguay con el tema de la cuota de género. Hace 30 años atrás en Uruguay, los politólogos no discutíamos sobre cuota de género. Hasta que algunas mujeres, y siempre me acuerdo de cuando Nikki Johnson llegó a Uruguay y empezó a hacer su tesis de doctorado, su trabajo de campo, ¿no? Hasta que Nikki Johnson, por ejemplo, entre otras, empezaron a decir, che, ¿qué es esto? ¿Cómo este país, con toda esta tradición feminista tan linda, no tiene mujeres en el Parlamento? O no tiene mujeres en altos cargos políticos, ¿no? Y bueno, y entonces se inició una gran discusión que fue académica, que pasó también, que se conectó con la sociedad civil, con las organizaciones de mujeres, etcétera, etcétera, ¿no?
con el mundo de las mujeres políticas, y que terminó, bueno, en una innovación institucional, que es la cuota de género del 2009, y se sigue discutiendo. Entonces, el mundo académico, con enorme modestia, sabiendo hasta qué punto nos podemos equivocar, sabiendo que no somos más que nadie, somos simplemente distintos, ¿no? Porque debemos formar parte de la comunidad de práctica democrática, tiene cosas para aportar. Profesor Adler. Bueno, la pandemia, sí, el COVID, demostró bien claramente cuál es el problema, porque la ciencia en realidad se portó muy bien. Al menos de un año habían ya vacunas, desafortunadamente no bien repartidas por todo el mundo, pero una gran cantidad de países, incluyendo Israel, donde yo estoy, no sé cuál es el extente, la cantidad de problemas que hay en Uruguay en ese tipo, pero de los que no reconocen la vacuna y no creen en la ciencia, ¿sí? Es una vuelta a la Edad Media, en cierta manera, ¿sí? En creencias basadas en las mentiras, en todo tipo de confabulaciones y alimentadas por las redes sociales. Por eso cuando expertos pueden demostrar algo en forma contundente, por ejemplo, si se necesitaría, lo digo solo como un ejemplo, si se necesitaría un experto para decir, no, Trump, no es verdad, no tuviste más gente en tu inauguración que la tuvo Obama. Obama tuvo mucho más gente, ¿sí? O sea, para romper las burbujas de las mentiras que están siendo usadas en todo el mundo. Y la pandemia nos atiene a todos nosotros y es inyectar, o sea, en el libro yo hablo de la autoridad epistémica práctica, de que la evolución cognitiva se basa no a la Weber, ¿sí? Max Weber, en el sentido de la autoridad del Estado, por supuesto no la desconozco, pero claro. se trata especialmente cuando estamos hablando de una teoría que es epistémica y sobre prácticas, ¿sí? Que la autoridad es epistémica y práctica. Y los expertos, los médicos, que, como dijo Fito, que se equivocan, ¿sí? Y que tienen que ir aprendiendo en la oscuridad, porque hasta el día de hoy no se sabe bien cómo funciona el virus y por qué en algunas personas el virus queda por mucho tiempo, etcétera, etcétera. La ciencia es así, pero la gente desconoce eso y los charlatanes lo usan para decir, ven, no crean a la ciencia, ellos no están de acuerdo entre ellos, ¿cómo vamos a escucharlo? ¿Sí? Quiere decir que el conocimiento epistémico práctico, cuando se lleva a la práctica, es fundamental para la evolución cognitiva. Y es fundamental para la evolución cognitiva de la democracia y de la democracia uruguaya. Porque ahora quiero decir una cosa. Los 5, comencé a decir, y eso lo voy a decir dentro de 2 días, desafortunadamente no tengo demasiado tiempo para desarrollarlo, pero los temas que van a abordar en la maquinita dentro de un año son muy importantes. Yo creo que Fito y Fernando han elegido temas muy importantes, como decía, por diferentes razones. Pero vamos a decir, en el horizonte hay grandes amenazas a la democracia. Grandes amenazas. Y esas grandes amenazas tienen que ver con problemas globales, que no tienen solución solamente nacional, sino solamente pueden tener solución global. Una es que hacer, como hablábamos así en un intermedio, con respecto a las nuevas tecnologías,
como la inteligencia artificial, que se va perfilando hacia lo que se llama la inteligencia artificial general, donde no solamente los coches van a andar solos, sino que vamos a ser quizás en el futuro muy lejano reemplazados por robots, que van a ser muchísimo más inteligentes que nosotros, ¿sí? Está el tema del calentamiento del medio ambiente, y no solo el calentamiento. Yo estoy en una ciudad y vivo en un lugar que dentro de 20 o 30 años vamos a estar bajo el agua. O sea que tengo que pensar si mudarme o no, porque si es que voy a vivir tanto. Pero ahora, ¿por qué menciono estos dos temas también? El tema de la globalización. Estos temas están causando una angustia muy grande en los pueblos. Y porque están causando, yo diría desde el punto de vista causal, a mucha incertidumbre, a no saber a dónde vamos, qué va a pasar con el medio ambiente donde vivimos, qué va a pasar con la humanidad, qué va a pasar con la distribución de la riqueza, qué va a pasar entre China y Estados Unidos. ¿Podrá haber una guerra nuclear debido a Taiwán o por otra razón? Ahora, esa ansiedad, ¿sí? Alguien la llamó The Age of Anxiety, ¿sí? Hubo un libro muy, muy famoso con ese nombre. La edad de la ansiedad. Exacto, se perfila todo contra las democracias. Porque no puede existir la democracia, no mencioné la pandemia también, donde se pone en jaque o en cuestión los problemas democráticos cuando hay que repartir las vacunas, pero hacen tanto el problema del medio ambiente, el problema de las tecnologías, que en realidad ¿qué está creando la tecnología de la inteligencia artificial? Y Israel juega, desgraciadamente para mí, un rol no bueno en esto, es el seguimiento, surveillance. Estamos siendo observados, todo el mundo está siendo observado, hasta tal punto, como China ya se convirtió, donde las democracias, con la observación masiva de todos los ciudadanos, no va a poder existir. Y eso lo doy solamente como un ejemplo. Ahora, esos problemas pueden no estar en estos momentos en la cabeza de los políticos, porque los políticos piensan en el tiempo de que van a estar en el poder, quizá para ser reelegidos. Y esos problemas, algunos están más allá del horizonte. Pero estos van a amenazar a la democracia uruguaya, a todas las democracias de América Latina que existan ahora o entonces, y a todas las democracias del mundo. Fito, como habrás notado, el profesor Adler superpone a la agenda de ustedes otra, claro, mucho más desafiante, ¿no? Claro. Que viene de afuera, además. Otra mucho más inquietante, ¿no? Claro. Mucho más inquietante, desafiante, mucho más importante. Obviamente nosotros no pretendemos solucionar las cosas con 5 foros, ¿no? Lo que queremos es contribuir a instalar, o más que instalar, a sostener una práctica. Sostener una práctica. La práctica de reflexionar, de pensar, de buscar nuestros errores, porque yo, si tengo que responder por qué Uruguay es una democracia mejor que otras de la región, es porque es una democracia testaruda, cabezona, peleadora, autocrítica, donde estamos todo el tiempo buscándonos, ¿no? Como a veces se dice, buscando el pelo al huevo, ¿no? Buscando el efecto. Y eso nos hace más fuertes, eso nos hace mejores. Ese sistema inmunológico, ¿no? La capacidad de crítica, de autocrítica,
Y entonces, nada, queremos contribuir a que no se pierda de vista esto, porque últimamente está de moda decir, entre nosotros mismos, y vos sabés que yo tropiezo con esa piedra todo el tiempo, che, somos la mejor democracia de la región. Y es hermoso decirlo. Si al mismo tiempo decimos, vamos a mantener la conciencia crítica, Profesor, la capacidad de vernos en el espejo. Profesor Emanuel Adler, gracias otra vez por su participación esta mañana en No, Perspectiva. un gran gusto. Los oyentes quedan invitados a escucharlo el jueves, porque usted, como señalamos, va a ser uno de los panelistas en esta actividad que empieza a las 9 de la mañana en el Palacio Legislativo, que va a tener una exposición inicial de Daniel Chaschetti y que va a estar moderada por otro nombre conocido de nuestras tertulias acá en Perspectiva, Gonzalo Pérez del Castillo. Aquellos que tengan interés en asistir de manera virtual, a la distancia, que quieran participar de la emisión que va a estar realizándose justamente a través de las plataformas digitales, tienen que ir a un sitio web que es www.evoluciondemocratica.ui, registrarse y de esa forma quedan ya habilitados para tomar parte. Fito, profesor Adler, de nuevo, a los dos gracias y suerte entonces con este arranque. No, gracias a ti, Emiliano, y mil gracias también a vos, profesor, querido, admirado, Emanuel Adler.